vamos a estar hablando de un libro. Argentina después de la convertibilidad, 2002-2011. Y uno de los autores de ese libro, quienes escuchan la radio a la mañana lo conocen, Matías Eskenazi. Buenas noches, Matías. Hola Mario, ¿cómo estás? Tanto tiempo. A quien teníamos de columnista los miércoles a la mañana en Fe de Ratas, y que bueno, producto de un compromiso laboral en la Universidad de Quilmes, lo hemos perdido, pero hoy lo hemos recuperado para ayudar en la presentación de este libro, que tiene como compilador a Juan Grijera, que está aquí también. Y esperemos que después de las vacaciones de invierno, vamos a ser un poquito egoístas. Decía, a vos te conviene seguir en tu actividad laboral y a nosotros nos convendría recuperarte para Fe de Ratas. Bueno, si no es para Fe de Ratas, colaboraremos en alguna otra ocasión, en Metrópolis, en cualquier otro programa. Así es, el otro día lamentablemente me olvidé, no aprovechamos el feriado, después nos avivamos, porque hubiéramos podido aprovecharlo para invitarte. Bien, Argentina después de la convertibilidad. Juan, ¿de qué trata este libro? ¿Qué tal, Mario? Buenas Bien, noches. acércate al micrófono. También a la audiencia, no soy el hombre de la radio, es la primera vez en radio, así que... Pero tenés buena voz. A diferencia de Matías, que ya tiene la cancha ganada. Matías es un personaje. Así que bueno, presento. El libro básicamente intenta discutir un poco qué pasó después de la convertibilidad, qué pasó después del 2001. Había muchas cosas hechas sobre la crisis del 2001, hay mucho escrito sobre los 90, el menemismo, la resistencia al menemismo, la resistencia al neoliberalismo de Argentina, y ya la cosa, cuando uno pasa en el terreno por lo menos académico, a ver qué cosas hay escritas sobre lo que le llaman la posconvertibilidad, o sea, aquello que es el 2002, o sea, el dualdismo y el kirchnerismo, se encuentra con un terreno que hay menos cosas. Así que ya no es una época reciente, no es que estamos hablando de, los últimos 2 años, estamos hablando de un periodo que tiene casi 10 años, algo poco reconocido, ¿no? Uno cree que el menemismo duró un montón y que el kirchnerismo duró poco, o que la posconvertibilidad duró poco. En realidad la posconvertibilidad viene durando más que el kirchnerismo. Así que intentamos hacer esto, que fueron distintos encuentros para discutir los contenidos y finalmente esa compilación en la cual hay distintos aspectos, distintos artículos, cada uno de los que trabajan en temas diferentes. Algunos trabajan sobre Estado, otros sobre conflicto obrero, otros sobre economía, acumulación, y no todos con la misma perspectiva, pero sí con la misma intención de dar cuenta de un conjunto, de ese conjunto de problemas, sale esta compilación. Bien, ahora, vos mencionaste así como al pasar el dualdismo, porque en realidad sobre el kirchnerismo me parece que se ha escrito más. Ahora, sobre el dualdismo prácticamente no se ha escrito nada. Es una especie de elefante en el bazar, el dualdismo. Hay un esfuerzo muy fuerte de la actual administración por borrar el 2002, de la estadística, del discurso público, en la idea de construir un modelo del kirchnerismo que empieza con Néstor, con sus ideas. Y si uno en realidad se pone un poco más escéptico de ese discurso, de ese relato, encuentra que muchas cosas cruciales para lo que después constituyó el periodo llamado el kirchnerismo sucedieron durante la administración Labaña bajo la presidencia de Duhalde. Y que tuvo su continuidad, ¿no es cierto? En la primera etapa. Tuvo su continuidad y que sigue teniéndola. Muchas medidas, incluyendo, el manejo de subsidios, el manejo de retenciones, la relación con algunos, con distintos grupos sociales. Si bien hay cambios importantes en el kirchnerismo, ahora podemos hablar sobre cuáles son, hay una cosa reiterada de olvidarla. Si uno iba ahora que hace poco fueron los 10 años del kirchnerismo, ¿no? de la asunción de Néstor, si uno iba a la plaza hubo una suerte de mapping sobre el cabildo con grandes hitos de la historia argentina. Y pasaba inmediatamente de la crisis del 2001, que era solamente el país en llamas, también podemos charlar un poco sobre esa idea que transmite el kirchnerismo, que era el país en llamas, borrando de ahí la resistencia, ¿no? al neoliberalismo.
pasaba del país en llamas a la asunción de Néstor. Es bastante representaban también ese imaginario en el cual el 2002 nunca está. Por eso el libro no se llama el kirchnerismo, sino Argentina después de la convertibilidad, y la posconvertibilidad intenta incluir el periodo de Duhalde. Bien. Yo recuerdo, Matías, nosotros nos conocimos en un galpón en Solano. Éramos, si lo decís así, suena... Éramos... suena un tanto extraño. Vos eras muy joven, yo no tanto. Vos eras realmente muy joven. En una oportunidad de una visita que hiciera en aquel momento no me recuerdo, Aníbal Verón creo que se llamaba la coordinadora, James Petras. Estamos hablando de abril del 2001. Sí. Y recuerdo que al poco tiempo habrían pasado 2 años, sí, no más de 2 años. Yo te convoqué para escribir en una revista que sacaba por aquella época que se llamaba La Masa. Y recuerdo que el artículo que hiciste en coautoría ya planteaba una cuestión bastante novedosa para el momento, por lo menos recuerdo, que era que el kirchnerismo había venido a cerrar una etapa. Había 2 artículos sobre ese tema, uno de Néstor Cohen y el otro que escribiste con otro compañero. Ahora en este libro, que no he leído, pero prometo hacerlo, vos te dedicás más bien a una problemática, a un tema económico, más que digamos a estos temas políticos a los que hago referencia. Me gustaría volver atrás, no solamente en el tiempo, sino también respecto de Argentina después de la convertibilidad, y analizar ese momento, es decir, ¿por qué en ese momento analizabas que de alguna manera el kirchnerismo había venido a cerrar el proceso que, como bien dice acá Juan, había abierto el 2001? Bueno, esto es algo en realidad, digamos, como vos lo planteaste, ¿no? Son artículos diferentes, con el énfasis en otro lugar y también escritos en otro momento, pero que, digamos, lejos de contradecirse, se complementan en algún sentido. Por supuesto, hay muchas cosas más acá también en este libro que hoy estamos de alguna manera presentando, charlando. Hay otros artículos, por ejemplo, uno de Alberto Bonetti y Adrián Piva, que retoma algunos aspectos políticos en relación con el Estado. Y eso es lo que mencionaba Juan recién, como en un relato actualizado, orientado sobre todo a un sector y que pegó muy fuerte en un sector de la juventud que quizás no vivió la parte final de la resistencia dentro de la convertibilidad, ni tampoco el 2001, tiende a borrarse toda esa etapa de resistencia social, tiende a borrarse, digamos, la crisis catastrófica que desde un punto de vista social, digamos, trajo aparejado ya no solo el estallido de la convertibilidad, sino su resolución, es decir, la devaluación asimétrica, la fuerte carga represiva con que eso tuvo que ser impuesto, su consecuencia en el retraso de los salarios reales, el salto hacia adelante que pegó la ya por entonces alta desocupación que, digamos, pasa, después chequeamos los números, pero que llega después de la evaluación, no antes, a un 22%, anteriormente, ahora no recuerdo, pero estaba cerca de un 17 más o menos. Y entonces esa etapa es la que de alguna manera se está eliminando, y Juan lo planteaba recién con bastante claridad. Se pasa de una foto donde está el país en crisis, pero esa crisis todavía no se resuelve, ni en un estallido, ni en un conflicto, y mucho menos en un reacomodamiento de las relaciones de fuerzas entre las clases, a una etapa posterior donde se presupone que, digamos, el orden ya rige en el país, ya la casa está en orden, podríamos decirlo
digamos, apelando a otro acontecimiento histórico, paradójico. Por favor, no traigas a esta mesa no lo traigo. Momentos negros de nuestra historia. Kriptonita esta mesa. Pero hay alguna relación porque se presupone que volvemos a una Argentina donde se sale de la crisis, pero con un orden ya planteado, que después no tiene más que desplegarse. Es decir, el relato se estructura hoy de atrás hacia adelante. Entonces, ya en el momento en que Néstor Kirchner asume el 25 de mayo del 2003, pareciera estar en germen un proyecto de país. Y nada más lejano que eso. Digamos, después podemos discutir qué tanto puede obedecer la dinámica de todo este periodo a un proyecto o alguna idea de un programa político, podríamos plantearlo en otros términos, que trae el kirchnerismo y que comienza a realizar. Pero nada más lejanos de eso. Estamos todavía en un momento donde la transición desde esa terrible crisis hacia un reordenamiento desde el orden burgués está todavía abierta, y justamente el artículo que vos mencionás, que es del 2003, se insertaba en un momento donde en las fuerzas populares de izquierda se estaba discutiendo si se había cerrado o no se había cerrado la crisis de hegemonía. La posición mayoritaria era que sí, era que no. La posición mayoritaria, y lo fue hasta el 2005. Y capaz éramos pocos los compañeros que planteábamos, bueno, esto ya se cerró. Es decir, todavía tenemos un alto grado de movilización, todavía tenemos una fuerza en la calle. En ese momento, es por sobre todas las cosas el movimiento piquetero, los trabajadores desocupados organizados, tenían una fuerte presencia en la calle, y sin embargo, la posibilidad de alterar en algún sentido determinante la relación de fuerzas ya estaba cerrada. Y fíjate qué curioso, estuvimos hasta el 2005 más o menos, 2006, discutiendo si se había o no se había cerrado la crisis, y 4 o 5 años después estamos presuponiendo que esa crisis de alguna manera no es que no existió, pero de alguna manera queda minimizada frente a un relato que antepone un proyecto y una etapa exitosa. Por ejemplo, el lema en Plaza de Mayo el otro día era la década ganada, con clara contraposición a los 80, por eso traía lo de la casa está en orden, y esa crisis desaparece. Entonces, hay una contradicción entre estas imágenes, estos relatos, que no cierra, y para analizarlo tendríamos que ver cómo se configuró ese reordenamiento en estos años, entre el 2002 y el 2004-2005. Bien, vamos a hacer una pequeña paréntesis. Bien, y aquí estamos con Juan Grijera, con Matías Eskenazi. Dije autores, entre otros, de Argentina después de la convertibilidad, 2001-2011, Imago Mundi. Ya mencionamos a Alberto Bonet y a Adrián Piva. A ver si algún día me lo conseguís a Bonet, Matías. Mira, hoy capaz que iba a venir, pero se ve que al final no llegó a tiempo. Me gustaría mucho verlo a Alberto, hace muchos años, hoy no lo veo. Bueno, Mariano Dagatti, Andrés Weiner, Alejandro Schneider, mirá vos. Paula Varela, Clara Martí Corena, Juan Grijera y Matías Eskenazi, que son coautores de Apuntes sobre la acumulación de capital durante la postconvertibilidad, Gastón Ángel Varesi, Laura Álvarez y Claudia Composto. Veo que hay una importante cantidad de personal femenino acá. Casi diría 50 y 50. Quiere decir que la investigación se está democratizando, ¿no? Siempre está el techo de cristal después, ¿viste? Pero por lo menos con la que somos todos jóvenes, tenemos 50 y 50 o algo así. Bien. Estuvimos hablando mucho de lo que pasó, casi diríamos, antes de Néstor Kirchner y en el momento inmediato, casi inmediato, de que asume el gobierno. Nos quedan más o menos algo así como 10 minutos. ¿Qué pasó después? Sí, a mí me parece importante marcar una cosa dije hace un rato que el dualdismo
tiene una impronta fuerte sobre el kirchnerismo tiene una cosa particular. Y me parece que lo particular, y que es importante rescatarlo y destacarlo, es en el sentido lo que hace que el kirchnerismo sea lo que es hoy, es que el kirchnerismo logró dar una respuesta política a la crisis de gobernabilidad del 2001. A esa cosa que bien llamaba Matías la restauración del orden burgués, es la respuesta política burguesa a un montón de demandas del 2001 que sabe encauzar. Vamos a poner un ejemplo, la Corte Suprema de Justicia. En el 2001 la gente decía, la Corte Suprema es la Corte del menemismo, hay que reemplazarla. Digo, eso es una de las cosas que sabe evacuar. Un importantísimo movimiento de resistencia durante los 80 y que también tiene importancia en el 2001, los derechos humanos. El kirchnerismo reabre los juicios y hizo todo ese camino de cambiar el discurso del Estado, de los dos demonios y el nunca más, a nunca más terrorismo de Estado. Ese cambio no se lo puede saltear. Jamás lo hubiese hecho Duhalde, de hecho, más bien lo contrario, y sin embargo sí tiene la cintura el kirchnerismo de hacer esas cosas y otras. Recuperar un discurso sobre su propio, ahí hablábamos recién del artículo de Dagati, su propio lugar, plantearse como setentistas, ¿no? Y contarnos que en los 70 luchaban por la democracia. Bueno, más allá de ese último traspié, sí recuperar un lugar de los 70 de esa cosa Yo heroica. le comentaba, disculpame que te interrumpa, Juan, adelante. le comentaba a Katz, porque quiero que lo incorpores a tu comentario, que Beatriz Salvo dice que el kirchnerismo, efectivamente, como vos sostenés, tiene un núcleo setentista, pero hay que sumarle un núcleo de tránsfugas. Adelante. Pusiste al lado de Sarlo, que creo que es la mejor periodista de la Argentina hoy, según Clarín que miente. Reclamo, cosa que Clarín miente es una consigna en 2001, ¿no? Ya que estamos. Un núcleo de trampués. Eso es interesante ver cómo el kirchnerismo se encuentra con la corrupción como el talón de Aquiles, ¿no? En el 99 la Argentina votó masivamente. Una consigna dicen que llueve, ¿no? ¿Cómo era esa consigna que se...? En Osmedan dicen que llueve, pero era una consigna del 2001. Sí, no, por eso, la me crisis hiciste causó acordar. las muertes, Exactamente. la película Clarín. de 2003. Clarín. Eso la apuntaba contra Clarín. Bien. Sí. No, lo de... No inventaron nada, entonces. Casi. Tuvieron que reconvertirlo y también desactivarlo, ¿no? Convencer políticamente a muchos movimientos de que ir por vía del Estado y con el Estado y con apoyo estatal era mejor que otras alternativas autónomas que al menos existían en potencia durante la crisis. Así que ese es un núcleo muy importante para entender de qué rol viene a cumplir el kirchnerismo en el 2003, 2004 y que hoy, ya lo vemos un poco como consumado a esta reconstitución del orden burgués y a esta reinterpretación de algunas consignas del 2001 y demandas del 2001. Bien, yo quisiera, para ir cerrando, Matías, que hicieras alguna referencia al trabajo que escribís con Juan, apuntes sobre la acumulación de capital durante la posconvertibilidad. Vamos a hacerlo breve, y tratando de no quedarnos ahí, sino de retomar también lo que venían charlando recién con Juan. En realidad con Juan estuvimos discutiendo largamente las dos preguntas que vos planteaste, respecto al origen del kirchnerismo, respecto a su particularidad, y una de las cosas que discutíamos era la necesidad de historizarlo. Es decir, Un momentito, no solamente con Juan, porque vos me mandaste un material donde se hace referencia, creo que lo hacen en la introducción del libro, si no me equivoco, a que en realidad este es un trabajo donde todos los artículos fueron discutidos entre todos. Sí, se discutieron en dos ocasiones, una más informalmente, porque no eran para el libro, pero era una instancia formal, que eran las Jornadas de La Plata del 2011, si no me equivoco. Una mesa que coordinó Juan con Alberto Bonet también, entre otros, no me acuerdo quién más, y después organizamos una jornadita especial para discutirlo en la Universidad de Quilmes, ya con los que íbamos a formar parte del libro. Entonces eso fue una discusión general. Con Juan en particular, al momento de escribir el artículo, decíamos, hay un problema. Ya pasaron casi 10 años, ahora ya son 10 años, pero en ese momento, hace año y medio atrás, más o menos, estaba cerquita,
Y se sigue hablando del kirchnerismo como si fuera un fenómeno sin historia, surgido, digamos, de un repollo y mantenido de una manera, digamos, que se reproduce de una manera indistinta durante todo el periodo de su existencia. Entonces, así como nos referíamos anteriormente al origen, a la crisis del 2001, a la transición que culmina hasta la asunción de Néstor Kirchner y se prolonga incluso hasta el 2005, vos mencionaste a Labaña, sale en el 2005 el Ministerio de Economía, luego de una elección donde Kirchner se divorcia y vence a su padrino político original, Duhalde. Desde el punto de vista de la acumulación, que es el artículo que encaramos nosotros, veíamos una etapa hasta el 2007, que se caracterizaba, entre otras cosas, por la recuperación, un ciclo de crecimiento económico muy importante, pero que se caracteriza por la recuperación y luego, pasada esa recuperación, se reproduce como un ciclo de crecimiento, pero que a veces no se diferencia. Y por supuesto, desde el punto de vista político también podríamos decir lo mismo. Hay distintas etapas en el kirchnerismo. Es muy claro lo que hablábamos recién de, digamos, Clarín miente. Es una consigna del 2001, pero que el kirchnerismo no la recupera en 2003. La recupera recién en 2008, cuando se abre el conflicto con el campo, y esa consigna que había quedado tapada, porque recordemos que en el 2005 Néstor Kirchner le renueva las licencias a Clarín, es recuperada y utilizada de una manera productiva políticamente, es decir, con inteligencia. Es decir, hay una productividad política, parafraseando en este caso a Laclau, uno de sus adalides favoritos, ya que mencionaste a Sarlo, no nos podía faltar, digamos, su igual del otro lado del espejo. Y entonces hay una recuperación según se va moviendo la coyuntura. Y esto tiene que ver, digamos, como para cerrar, con un fenómeno muy particular. Juan mencionó que el kirchnerismo resuelve políticamente esa crisis de hegemonía y lo resuelve originalmente. Y una de las características, que esto no está en nuestro trabajo, pero que fue discutido en otros trabajos que están en el libro, es que lo resuelve de una forma muy particular. ¿Por qué? Porque la crisis del sistema de partidos de alguna manera se prolonga. Es uno de los pocos elementos que quizás no se normalizó en un juego de 2 o 3 partidos más o menos estable, de recambio. Y eso se expresa durante todo el periodo kirchnerista, en que es el propio kirchnerismo el cual va incorporando elementos y desplazándose y arbitrando permanentemente y generando rupturas al interior, pero también en la oposición, que nunca termina de rearmarse. Bien, muchachos, les agradezco mucho el haber venido a presentar Argentina después de la convertibilidad 2002-2011.